por tu voluntad hecha realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por un sábado más en donde nos reunimos virtualmente para aprender de ti, para adorarte con nuestra obediencia, para, mi Dios, manifestar nuestra fe, simple y sencillamente dándole prioridad a lo que hemos establecido. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos cada sábado en punto de las 6 de la tarde como familias, como cónyuges, como hijos, como jovencitos, Padre bendito, que requerimos de tu instrucción. Abre nuestros corazones para recibir la administración de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi Señor. Damos gracias a Dios. Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos una vez más a este tiempo en donde vamos a aprender la palabra de Dios y en donde hemos escogido usted y yo lo mejor, ser edificados en lo que Dios ha establecido. Y acuérdense que los sábados estamos llevando Casa de Oración Chulavista la serie de personajes bíblicos. Y hoy vamos a ver un personaje que lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, la segunda semana continuaremos con la segunda parte, porque son de esos personajes, al igual como vimos algunos personajes. ¿Se acuerda el rey David como hijo de Isaí? El rey David, bueno, David como hijo de Isaí y luego David como el rey. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, en donde no solamente dimos una y dos predicaciones directas, sino cada vez que predicamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que seguimos con la serie y hoy vamos a predicar de ese personaje Abraham, pero sin la H. Hoy es sin la H. Así que acompáñenme por favor ahorita al capítulo 12 de Génesis 12. Y antes de ir a leer esa cita bíblica, como le digo, hemos estado predicando en esta serie titulada Los personajes bíblicos, de algunos personajes en los cuales, pues, en algunos de ellos, y también como en otros, como lo vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de Jacob, vamos a hacerlo en dos partes. Y como lo vamos a hacer también con otros personajes quizás, hoy en esta ocasión, como le digo, predicaremos de la vida de Abraham. No, hoy no es Abraham, ¿okay? Hoy es Abraham. Y es la primera parte. La segunda parte la haremos la próxima semana, en donde ya nos dirigiremos a este personaje como Abraham. Así es de que abramos ahora sí que en referencia a Abraham, ¿no? Abramos nuestros corazones para recibir de la palabra de Dios, y en donde si queremos darle una definición a cada uno de estos nombres, cuando usted vaya a la referencia y al término original que se usaba para Abraham era Padre enaltecido, que aparece en la escritura desde Génesis capítulo 11 al versículo 16. En el caso de Abraham, ¿sí? Como padre de multitudes, así se traduce en el original, lo vamos a ver del capítulo 17 al capítulo 25 del mismo Génesis. Aunque, por ejemplo, como Abraham, sin la H intermedia, vamos a encontrar citas bíblicas, alrededor de 54 citas bíblicas, en donde solamente está en el Antiguo Testamento. Génesis del 1 al 15, del 11 al 16, Primera de Crónicas 1:27 y en Nehemías 9:7, ¿sí? En donde, por ejemplo, en Primera de Crónicas 1:27 se menciona a Abraham, ¿sí? en su genealogía como hijo de Sem, de su antepasado Sem. Y en Nehemías precisamente 9:7, ¿no? Adicionalmente, también ya con el término de Abraham, sí aparece ya en bastantes ocasiones. Estamos hablando que 257 veces se repite, ¿sí? En la escritura, comenzando desde Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Josué, ¿sí? En Reyes, Nehemías, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas. Y en el Nuevo Testamento también con el nombre de Abraham, en todos los evangelios aparece, en el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Hebreos,
Santiago y Pedro. Así es que la próxima semana haremos un esfuerzo, un gran esfuerzo, para hacer una buena exposición completa del personaje de una manera clara, concisa y precisa y sintetizada para que seamos edificados en lo que Dios nos enseña a través de Abraham y también a través de Abraham. Pero hoy será, como le digo, de Abraham, como ese padre enaltecido, ese padre reconocido, ese padre establecido por Dios, también con el mote, por llamarle así, del padre de la fe. Vamos a ir pues a Génesis 12, como le había comentado, para iniciar desde el capítulo 1. Entonces aquí vemos cómo, si tiene una Biblia que tiene ayudas, comentarios, viene ahí el título de Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, obviamente los que te bendijeren, todas las familias de la tierra, aunque todos tendrán oportunidad. Y eso es lo que le dijo Dios a Abraham. Y se fue Abraham, dice el versículo 4, como Jehová, Dios le dijo, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, que ya había fallecido, para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Imagínese, llegó y había habitantes y Dios le había dicho que le iba a entregar esa tierra. Bueno, Dios le confirmó una vez más, se le apareció a Abraham en su corazón, en sus sueños, en su sentir, ¿sí? Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, como diciendo, no tengas miedo, esta tierra te la he dado a ti. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Temió, desobedeció, dudó. Bueno, en este caso, rápidamente dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de ahí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Esto es, plantó su tienda, estableció su casa, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí también un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando yendo hacia el Negev, hacia donde Dios le había dicho que se dirigiera. Una frase que identifica a Abraham es precisamente Abraham como el padre de la fe. Y esta frase hace alusión a que Abraham, este personaje, este individuo que en su momento caminó por esta tierra, simple y sencillamente, iglesia, le creyó verdaderamente a Dios. Accionó en lo que Dios le había comentado, le había instruido. A veces, y usted durante la predicación de hoy y la de la próxima semana, a veces Abraham, este personaje, comprendió el porqué de las cosas que Dios le estaba indicando que hiciera y las hizo. Sin embargo, en otras veces no comprendió de qué se trataba, pero también las obedeció. Pero también, iglesia, debemos hablar como siempre lo hacemos con toda la verdad. También cometió errores Abraham. Esa es la realidad. Nada más hay que hacer una diferencia, esto sí debo de aclararlo, hay que hacer una diferencia entre cometer errores y vivir en el error, ¿sí? Y no solamente eso, vivir en el error y permanecer voluntariamente en el error. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado? Sí, ya sé que estoy mal, pero así me voy a morir. Y otros le agregan, así me hizo Dios. Pero esto lo hacen por ignorancia. Y
Yo sé, todos ustedes, usted y yo mismo nacimos en la ignorancia, en el desconocimiento de Dios. Pero lo incorrecto, iglesia, y lo repito, lo incorrecto es permanecer en esa condición voluntariamente, de no querer saber las verdades de Dios. Abraham, pues, en su momento, en su tiempo, en esa misma condición como ser humano, como usted y yo, se equivocó, cometió errores, mintió. Sin embargo, aprendió de esos errores, que algunos hasta lo repitió, Esa es la realidad. Al fin, como le digo, es y era un ser humano, o fue un ser humano, así como usted y yo lo somos hoy. Pero no olvidemos esto que se nos repite una y otra vez y no debemos nunca de olvidar. En 1 Corintios 10:11 dice que todo esto, todo lo que vemos usted y yo, todo lo que leemos en la palabra de Dios, quedó como testimonio escritas para nosotros, para amonestarnos, dice, ¿sí? Para que no volvamos a cometer los mismos errores. 1 Corintios 10:11 en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: todo eso le sucedió a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo que nos antecedió hace algunos miles de años. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Así lo dice 1 Corintios 10:11. Abraham, pues, como le digo, creyó a Dios. A veces sabía el beneficio de obedecer a Dios. A veces no sabía el beneficio de obedecer y llevar a cabo lo que Dios le había establecido. Sin embargo, lo hizo. Pero como me menciono, también se equivocó. Abraham tuvo como padre a Taré y tuvo dos hermanos. Un hermano de él fue Nacor y otro fue Harán, quien tuvo un hijo llamado Lot, que no dice la historia cuándo, pero murió, no sé a qué edad tenía Lot, porque cuando salió precisamente de ese lugar donde estaba a obedecer a donde Dios le había mandado, precisamente tomó a Lot, su sobrino, porque ya el padre de Lot ya no vivía. Así lo dice también en Génesis 11:29. Dice Génesis 11:29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán. Y en Génesis 12:1, como lo habíamos leído en la cita referencia de hoy, se aparece Dios a Abraham y le da una instrucción, y es cuando salen de su tierra y de su parentela. Así lo dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿sí?, a la tierra que te mostraré. Ahora, debemos comprender, iglesia, que uno de los propósitos de esta instrucción de parte del Señor nuestro Dios, el Dios, fíjese bien como le voy a decir, el Dios de los comienzos, el Dios de las oportunidades, es que Abraham debía dejar todo e ir a una nueva vida en la dependencia total del Señor Dios. Mire, quizás alguno de sus antepasados, y lo digo así porque usted y yo sabemos que el común denominador que podemos observar en las familias de hoy es que posiblemente los padres fueron unos cristianos totalmente entregados y consagrados a Dios, y la siguiente generación a veces mengua, a veces va menguando. Gloria a Dios cuando permanecen en la palabra de Dios, o hay un reavivamiento en el corazón del ser humano de esas generaciones posteriores de entrega y pasión para con Dios. Pero lo que vemos también en el libro de los Reyes es que hubo un aletargamiento de la fe, de vivir en la fe en Dios. Y quizás eso fue lo que sucedió. Quizás algunos de sus antepasados de Abraham, poco a poco empezaron a tomar costumbres que cada vez más estaban más alejadas, más distantes de lo que Dios había establecido. Y Dios debería tratar con su vida, con la vida de quien ahora en este momento, con la vida de Abraham,
con la vida de este personaje del cual estamos predicando hoy. Quería tratar con su mente, con su corazón, quería mostrarles la verdadera dependencia a Dios y la vida diseñada por Dios para sus hijos. ¿Y qué vemos como reacción en este ser humano, en Abraham? Un ser humano como usted y como yo, en relación a esta instrucción de vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, en donde no sé, pero dirígete hacia allá. Génesis 12:4, perdón, y fíjese lo que dice inmediatamente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaban entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, ya lo habíamos leído, y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Ahora, lo que quiero resaltar en este pasaje bíblico es que Abraham se fue como Jehová le dijo. Esto es, obedeció, muchas veces sin saber a dónde iba, o más bien, fíjese, sí tenía la dirección a dónde iba a ir, pero no sabía lo que iba a acontecer en el camino. Porque acuérdense que el transitar era extenso y en el camino habían de acontecer muchas cosas. ¿Y cómo voy a hacer para sobrevivir? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en estas cosas? O sea, hay muchas situaciones. Usted sabe, y yo sé, que en esta vida, conforme pasan los tiempos, hay muchas cosas que hay que decidir. Imagínese que nosotros estuviéramos viendo en eso. ¿Sabes qué? De donde vives ahí en Tijuana, vete a, vamos a decir, no vayan a escoger Yucatán, no van a escoger Acapulco, no van a escoger Los Cabos, no van, si vete a un pueblito ahí en Sonora, ¿sí? Y ahí quiero que me sirvas. Entonces, y usted va a decir, ¿cómo? Imagínese lo que va a decir la esposa cuando le diga, y los hijos, si es que los hay, que van a decir, ¿cómo que vete de tu tierra, deshazte de todo lo que tienes y vete a aquella tierra, ¿sí? En cuanto a las cosas que no se podían mover, ¿no? Pero obviamente, a lo mejor hoy en estos tiempos, si tienes un carro, pues te vas a ir en el carro, ¿no? Pero esa es la realidad. Imagínense. Bueno, Abraham obedeció a Dios. Abraham llevó a cabo lo que Dios le instruyó. Y era tanta la fe de Abraham, por eso fue llamado el padre de la fe, que le estableció, dice la Escritura, un altar ahí donde Dios se le apareció y donde Dios le dio la instrucción. Ahora, yo quiero, iglesia, aclarar, enseñar qué es establecer un altar en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, establecer un altar, por ejemplo, no es hacer una capilla, no es hacer un lugar y poner lucecitas e imágenes, y entonces ahí está el altar, ¿sí? En un lugar, ya sea afuera de tu casa o dentro de tu casa, donde eso no es un altar en nuestros tiempos, no es hacer una capilla o un lugar en donde se ponen cruces también o imágenes de personas que ya murieron. No, hermanos, no nos confundamos, porque sí habla el Nuevo Testamento que tenemos que tener un altar para con Dios. Bien, lo que hizo Abraham, voy a hablar un poquito de lo que hizo Abraham, bueno, así muy pronto, muy rápido, de lo que hizo Abraham. Lo que hizo Abraham es reconfirmar lo que Dios, en obediencia, y se manifestó en obediencia, lo que Dios le había instruido y le reconfirmó, ¿no? Y lo que hizo él simple y sencillamente fue lo siguiente, que era en aquellos tiempos establecer un altar, porque no es como hoy tradicionalmente se ve en muchos lugares. Él lo que hizo simple y sencillamente es apiló piedras para hacer el sacrificio, quemar el holocausto y orar y obedecer y adorar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Hoy en nuestro tiempo ya no vamos a apilar las piedras, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que el altar es nuestro corazón, o debe ser nuestro corazón. Y el altar en su casa o en nuestra casa es posiblemente, fíjese, en su recámara,
con su cónyuge, usted solo. Es verdaderamente mantener una comunión con Dios a través de la oración, de la adoración, de poner quizás también un canto, una alabanza, o hacerlo propiamente. Pero ese es el altar. No tiene nada que ver con muebles, no tiene nada que ver en nuestro tiempo con el espacio, con lugares, formas o modos. Lo que tiene que haber, se establece un altar, es esa comunión con la oración, con la adoración, ¿sí? La alabanza a nuestro Dios. Y acuérdese, ya no tiene que apilar piedra y hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. Jesucristo fue el sacrificio para que hoy nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? En ese altar a Dios, que puede ser, como le digo, a lo mejor en su casa, como familia, poniendo las sillas hacia alrededor, en su sala, alrededor en el comedor, en su sala, ¿sí? Lo importante es la actitud del corazón. No tiene, como le digo, ya que hacer ningún sacrificio. Los sacrificios que ya quedaron atrás, Cristo lo hizo todo por nosotros. Hoy lo que demanda de Dios de nosotros es obediencia. Es venir ante su presencia, clamando a Él, adorándole a Él, ¿sí? Así es de que si usted y yo deseamos establecer un altar en casa, pues simplemente lo que tenemos que hacer es destinar un espacio, cualquier que sea, ¿para qué? Para poner cosas ahí, no, para la adoración, para la oración. Y no tiene que ser un lugar especial. El tiempo, el momento es el especial. De tener esa comunión con Dios, ¿sí? Posiblemente, como le digo, únicamente se tengan que poner sillas, o a lo mejor ya están puestas, para que simple y sencillamente como matrimonio, como familia, tengamos un tiempo de oración con Dios. Abraham lo hizo de acuerdo al modelo que en ese tiempo se requería. Aunque también en ese tiempo lo importante era y siempre será la actitud del corazón para con nuestro Dios. Esa es la realidad. Sigamos leyendo ahí en la Escritura, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 10, en donde dice que Abraham se traslada a Egipto. Hubo entonces, menciona la Escritura, hambre en la tierra, en el entorno donde Abraham se había establecido, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, escuche bien, y aconteció en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, tomó a su esposa, ¿sí? Y le dijo, Sarai, o sea, dice, le dijo a Sarai su mujer, dice, he aquí, ahora conozco, me doy cuenta que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su esposa es. Y entonces me matarán ahí, ahora sí que la viuda pues ya queda libre, ¿no? Te va a matar a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, fíjese, vamos a llamarle la historia o la mentira, el engaño o la ayuda que quiso hacer Abraham a Dios. Ahora pues, dice, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, fíjese bien, me van a tratar bien como cuñado, ¿no? Me van a tratar bien como cuñado. Cuidado, iglesia, cuidado con... Quizás no sea el punto quizás, o no va a ser este punto, pero hay otras cosas en las cuales de repente podemos establecer nuestras estrategias humanas para, no sé, quizás pensemos que le vamos a ayudar a Dios, quizás que nuestro camino, nuestra idea fue mejor, aún mejor que la de Dios, y pues lo único que vamos a hacer es desobedecer y comprometer, ¿sí?, nuestra integridad primeramente por no ser honestos. Entonces le dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios precisamente vieron que la mujer era hermosa y en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, ¿no? Y le dijeron, cuñado. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea, lo que obviamente en las costumbres de aquellos tiempos iba a acontecer. Fíjese bien, hizo bien a Abraham por causa de ella. Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella.
Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 17. No sabemos cuánto tiempo pasó. Mas Jehová, dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No las plagas allá de Moisés, no las plagas, sino aquí se refiere a otras plagas. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Versículo 18, iglesia. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Fíjese, en este caso, como le digo, y le repito, Abraham obedeció a Dios sabiendo lo que iba a acontecer o sabiendo hacia dónde iba en ciertos aspectos. Abraham obedeció a Dios en ciertos aspectos que desconocía y que no sabía qué iba a acontecer, pero le creyó a Dios. Pero también cometió este tipo de errores, iglesia. Errores garrafales, que precisamente, le repito una vez más, quedaron como testimonio para que en cualquier circunstancia no deseemos irnos por la tangente, por los atajos, por las decisiones que yo pienso que son mejores. Esa es la realidad. Tuvo más temor, ¿sí?, Faraón que Abraham en este punto. Bueno, aprendamos de ello. Entonces Faraón, dice el versículo 20, ¿por qué dijiste, versículo 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, fíjese, la misericordia de Dios, en este caso, salvó la integridad, el pellejo, ¿sí?, de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y en este caso, la actitud necia de Abraham, pues no iba a ser una piedra o un escollo o un factor que detuviese los planos que Dios había establecido, pues, con este antepasado del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que debemos aprender usted y yo, iglesia? Que las estrategias del hombre siempre traerán consecuencias. Pero como le mencioné, en este caso Dios intervino a tiempo, pero en muchas de las situaciones que los seres humanos pasan y que en su momento, cada uno de acuerdo a sus decisiones, desean o deseamos ayudar a Dios o hacer las cosas a nuestro modo, tendrán repercusiones. En ocasiones, iglesia, quizás leves, en ocasiones quizás un poquito más serias, pero pues que cuando suceda, que espero que no suceda, no se tenga la osadía hasta de culpar a Dios, sabiendo que la negligencia fue de nosotros. Esto sucederá, iglesia, a quienes no comprendan o no identifiquen o no deseen identificar, ¿sí?, cuándo se está actuando conforme a la voluntad de Dios y cuándo hacemos a un lado a Dios y son iniciativas personales y a veces hasta con mentiras, como lo hizo Abraham, cometiendo con el error de hasta que posiblemente en ese tiempo ya aconteció. Pero en ese tiempo, pues, salirnos de la voluntad del Padre Celestial y hacer a un lado los planes de Dios. La mentira, hermanos, la mentira, hasta como le llaman algunos, mentiras piadosas o mentiras en el nombre de Dios, no es compatible con lo que Dios desea en sus hijos. E insisto una vez más, todo esto quedó escrito para aprender de las experiencias que posiblemente en alguna ocasión vendrá la prueba a cada uno de nosotros para saber si lo hemos comprendido y vamos a decidir conforme a lo que Dios nos enseña o vamos a decidir conforme a lo que yo creo o establezco que es mejor. Cuidado. En el caso de Abraham y su estrategia humana, Dios se manifestó
para salvaguardar, ¿sí?, en su amor, en su misericordia, a su familia. Que todos sabemos lo importante que es en la historia, en la genealogía de todos los tiempos y todas las generaciones, porque acuérdense que Abraham fue antepasado del Señor Jesucristo. Abraham y su esposa Sarai y su sobrino Lot pues fueron prosperados en gran manera. Ellos fueron prosperados por parte de Dios. Repito, Abraham, su esposa Sarai y su sobrino y todo lo que él tenía fueron prosperados en gran manera. Dios respaldó sus promesas en ellos. Sin embargo, vendría la prueba como a todos nos puede venir, y vino a ellos para saber dónde está nuestro corazón. Abraham, Abraham cometió el error. En una área en donde podemos aprender buen ejemplo de Abraham es en el área de los bienes materiales. Abraham fue prosperado, ¿no?, en todas las cosas. Fue prosperado. Sin embargo, podemos usted y yo aprender de que su actitud o su motivación, ya después de haber subsanado Dios y perdonado Dios, esa actitud incorrecta, pues Abraham no tenía en su corazón las cuestiones materiales, ¿sí? Nunca perdamos esta perspectiva, iglesia. Dios nos quiere bendecir en todas las áreas. Si somos diligentes, trabajadores, responsables, Dios nos va a bendecir. Pero, iglesia, nunca olvidemos esto. Las bendiciones de Dios, que Dios nos da y que usted puede ver a su alrededor, todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha bendecido y nos ha bendecido, como le digo, son bendiciones de Dios y que el Señor nos permite tener. Pero le digo una cosa, son bienes materiales. Si usted tiene carro, es un bien material que Dios le permitió que pudiera tener. Si usted tiene un trabajo, si tiene la propia vida, es algo que debemos administrar, que no es de nosotros, es de Dios. ¿Y cómo le compruebo que no es de nosotros? Sea una prueba objetiva y palpable, que todas las cosas que Dios nos pudiera dar en este mundo y que no debe estar atesorado en nuestro corazón, o nuestro corazón no debe atesorarlas. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Puedes tener dinero en la mano para comprar cosas, pero no lo tengas en tu corazón, porque entonces ahí la palabra de Dios dice que el amor al dinero es lo malo, ¿no? Es el amor al dinero. Eso es lo incorrecto. Y en el caso de Abraham, no fue esa situación. Dios quiere bendecirnos como bendijo a Abraham. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como le digo, son diligentes, trabajadores, esforzados, perseverantes, ¿no? Pero como le digo, una prueba objetiva de que no son de nosotros, sino son bienes que Dios nos da para que pasemos quizás tiempos más completos, más con esas necesidades satisfechas. Pero, iglesia, cuando pasemos a la presencia de Dios, todo esto se va a quedar acá. Todo lo que usted tiene se va a quedar acá. Y pues ahí nos damos cuenta, objetivo y palpablemente, que no es de nosotros, sino Dios dice, ok, ya lo tuviste, ya lo disfrutaste, ya recibiste bendición, pero vente para acá, pero deja las cosas ahí, que no te detengan, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Que mucha gente no se quiera morir o tenga miedo a la muerte. Pues, ¿y qué va a pasar con todo lo que hice, con todo el dinero que tengo? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí está su tesoro, ahí estará su corazón. Pero acuérdese que usted y yo somos como hijos de Dios e hijos de la promesa en Abraham. Pues no olvidemos que usted y yo somos extranjeros y advenedizos, forasteros, estamos de paso en este mundo. Y que nuestra ciudadanía como creyentes no es este mundo, sino está en el cielo en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué enseñanza nos da Dios con respecto a la cuestión de los bienes materiales a través de Abraham? Bueno, vamos a leerlo en Génesis 13. Porque sucedió, si usted, como le digo, tiene la Biblia esa con ayudas, dice, Abraham y Lot se separan. Su sobrino Lot. Voy a leer desde el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, después de la historia que le acabo de contar, de los errores que cometió el error que cometió, garrafal que cometió ahí. De Egipto fue hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y también su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, era un hombre
100% próspero. Aunque de aquí en adelante vamos a ver que tenía más prosperidad espiritual y donde su enfoque era lo espiritual y no lo material. Entonces dice el versículo 5 ahora del capítulo 13, también Lot, que andaba con Abraham, o sea que siempre estuvo ahí pues en compañía con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, esto es casas. Y la tierra, escuche bien lo que viene adelante, y la tierra, o sea el lugar donde estaban ahí establecidos, no era suficiente para que la habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. ¿Qué aconteció, iglesia? Dice el versículo número 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, o sea, no entre ellos, entre sus pastores, entre sus trabajadores. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, también estaban ahí. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot, escuche bien, Abraham era la autoridad, Abraham tenía la capacidad de decidir, pues era su sobrino, ¿no? Fíjese la actitud de Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos de la familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Mira, ¿cuánto monte tenemos aquí enfrente? Ahora, yo te ruego, pues que pongas distancia, que te apartes de mí, que sigas tu camino, que te establezcas en un lugar y que Dios te siga prosperando. Y luego fíjese lo que le dijo, yo te ruego que te apartes de mí, y le dio esta oportunidad. Si te fueres tú a la mano izquierda, yo mire a la derecha. Y si tú escoges irte a la derecha, pues yo miré a la izquierda. ¿Qué cree que hizo Lot? Bueno, pues checó cómo estaba la tierra, cómo estaban los campos, cómo estaba el entorno, si había agua, si no había agua, etcétera, etcétera. Y entonces alzó sus ojos, Lot, dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Aquí una de las enseñanzas, iglesia, es que si de repente se empieza a tener conflicto, en este caso, a lo mejor muchas veces porque tú eres creyente y te conviertes al Señor, y ahí tu familia, tus hermanos, o si vives en casa todavía con tus padres, si tú te conviertes y tus padres no se convierten, pues muchas veces es sabio poner distancia, ¿sí? Y tratar las cosas de la fe de una manera muy sabia. En este caso, Abraham actuó con sabiduría, y Lot escogió toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Abraham, ¿qué sucedió entonces a Abraham? Puso tierra de por medio para evitar conflicto, esa es la enseñanza. Acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, una vez más repito, tienes de repente conflictos porque eres creyente y tienes un hermano, o qué sé yo, o a lo mejor ya eres casado y tus padres no son creyentes y empiezas a tener conflicto, pon tierra de por medio, resguárdate un poquito, y cuando vayas a visitar, pues que te reciban con mayor agrado, y empiecen a ver tu testimonio, nuestro testimonio, de cómo hacemos la diferencia en la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y que veamos y enseñemos, no muchas veces con nuestro hablar, sino con nuestro testimonio, lo que es ser un hijo de Dios, lo que es ser creyente y vivir conforme a lo que Cristo estableció. En este caso, iglesia, fue lo que hizo Abraham y Lot sabiamente, y Lot escogió lo mejor. Pero muchas veces también de lejos las cosas se ven bonitas, pero ya acercas, quién sabe cómo esté. ¿Qué aconteció? Vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Dice, estaba entonces pegadito a Sodoma.
Y versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, eso fue lo que empezó a tener de vecinos, en este caso Lot. ¿Cuántos tienen algunos vecinos ahí medios especiales, verdad? Entonces, algunos son especiales, pero vamos a decir, en sus limitaciones y no se meten, respetan, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, sí nos van a estar observando en el sentido de cómo llevamos nuestra vida. En el versículo 14 de Génesis capítulo 13, fíjese lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y entonces aquí empieza a darle una promesa Dios a Abraham. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve, porque la tierra a lo largo de ella y a su ancho, levántate, ve por la tierra, dice, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, o sea, su casa, su hogar, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó también ahí un altar a Jehová, otra vez para adorar a Dios. Esa es la realidad. O sea, él no dijo, pues ya Lot se quedó con lo mejor, a ver qué me toca a mí. No, Dios le dio la promesa. Todo eso será tuyo, y no solamente eso, te multiplicaré, te multiplicaré. Iglesia, Abraham no tenía problema en cuestión de posesiones. Vemos cómo Abraham permitió que su sobrino escogiera los terrenos en donde supuestamente había de morar con su familia y había abundancia y lo que sería, ¿no? O sea, ahora bien, tengamos cuidado también con nuestras actitudes, porque sí, o sea, Abraham le dio la oportunidad a Lot, que era su sobrino, pero en realidad, pues Lot aprovechó la situación. Aprendamos de ello, porque de repente el error de un hermano o la decisión del error de un hermano, y usted se da cuenta que, ay, se está equivocando el hermano, que no nos vayamos a aprovechar nosotros, sino más bien, oye, espérame tantito, es que así no son las cosas, y orientarle a decir, de veras, gracias, se me había pasado ese detalle. Bueno, Lot no sucedió así, con Lot no sucedió así. Él dijo, bueno, pues me das la oportunidad de escoger, pues yo escojo lo mejor, ¿no? Sin embargo, aquí, la verdad, la respuesta que debió haber sido de Lot, de una manera honesta, prudente y conforme a la voluntad de Dios, es, tío, no, pues tú eres la autoridad. Más bien tú escoge y dime qué es lo que me das a mí. Pero no, él se aprovechó, queramos o no, vemos ahí una actitud de decir, agarró lo mejorcito. Bueno, aunque vamos a darle el beneficio de la duda en cuanto a su actitud, en donde la autoridad pues se lo delegó. Pero si sabemos que alguien de nuestros hermanos está haciendo algo, por ejemplo, oye, ¿qué te parece si, imagínense que hacen un negocio, cualquier tipo, ¿no? Y que dicen, bueno, te va a tocar el 50%, el 60% a ti y el 40% a mí, ¿está bien? Y en lugar de agarrar el 40%, agarra el 20%, y usted dice, ya se equivocó. No, pues ni modo, gracias Señor. No, eso no aplica, iglesia, ¿no? Tenemos que ser honestos, transparentes, justos y ecuánimes. ¿Qué es lo que seguimos viendo en cuanto a lo que podemos conocer y edificar nuestras vidas a través de la vida de Abraham sin H intermedia todavía? En Génesis 14 vemos cómo ese amor por su familia, en este caso por su sobrino Lot, se manifiesta a ayudarlo a escapar de las personas que querían afectarle. Dice Génesis 14:11, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinaí, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, un nombre medio difícil de pronunciar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes también los tomaron y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham.
Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Fíjese, ese amor, esa misericordia de alguien que siempre veló por su familia, en este caso su sobrino Lot, que había quedado huérfano desde muy pequeño. Ahora, iglesia, eso es lo que debemos hacer usted y yo. Siempre considerar a nuestra familia, siempre considerar a nuestros hermanos, siempre tener un corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para con ellos, ¿sí? Y si, por ejemplo, si está en la posibilidad de nosotros y vemos la necesidad, pues apoyarles o orientarles con el consejo, con la experiencia también, ¿verdad? En todas las áreas, en lo espiritual, pero también en las cuestiones de decisiones de la vida en el diario pues acontecer. Uno de los últimos puntos que abordaremos hoy es lo acontecido en el capítulo 14. Después de esta batalla y que Lot fue rescatado por su tío Abraham y que también tomaron el botín, porque cuando van, esas eran las costumbres de aquellos tiempos, iban y peleaban contra el enemigo y el que ganaba tomaba el botín, esto es los bienes de valor que tenían ahí. A menos de que si sucedía como le sucedió a Saúl, ¿no? Que no tomes bienes del anatema, y era una instrucción directa, pues no se tenía que hacer. En este caso no fue una instrucción de ese tipo. ¿Y qué aconteció? Bueno, uno de los últimos puntos que abordaremos es cuando Melquisedec bendice a Abraham. Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 14, versículo 19. Pongamos atención, estamos por terminar. Y le bendijo diciendo, ¿qué fue lo que aconteció? Que Abraham, de todo eso que había traído adicionalmente, vino a Melquisedec y le entregó, dice la escritura, los diezmos de todo. Vamos a leerlo, Génesis 14, 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, aquí también mostró esa ecuanimidad y esa honestidad y esa transparencia a Abraham. ¿Sabes qué? No, es lo tuyo, es lo tuyo, lo mío es lo mío. Yo simplemente voy a entregar, ¿sí? Y lo voy a dar gracias a Dios por esa victoria que nos dio, porque Dios nos ayudó y trajo los diezmos de todo a Melquisedec. Ahora, en esta situación, iglesia, en la actualidad siempre ha habido un conflicto. Si está o no está vigente el diezmo. Bueno, aquí estamos viendo que Abraham entregó el diezmo a Melquisedec de todo y no estaba la ley todavía vigente, ¿no? Estábamos antes de la ley porque fue dada a Moisés, acuérdense. Bien, entonces no estaba la ley vigente. Entonces ahí está el conflicto. No, pues que el diezmo es de la ley. Bueno, no es de la ley, es desde antes de la ley. Aquí lo estamos viendo. Pero yo, como siempre lo digo, ¿no? De una forma, vamos a llamarle hasta, pues, para que la gente medite y reaccione también, ¿no? Si usted dice que no está vigente el diezmo, que no está, que es de la ley, aunque vemos que no es de la ley, sino es antes de la ley, pues no dé el 10% a Dios, del 50%, así, y ya no tiene conflicto, ¿verdad? Entonces, lo que habla realmente aquellas personas que tienen conflicto con esas situaciones del diezmo y que ahorita quizás se fueron así para atrás y algunos se dieron cuenta, cuando le digo, pues no del 10, del 50%, bueno, lo que habla es lo que hay en el corazón, ¿no? Algunos a lo mejor con justificación, otros no. Pero lo único que le puedo decir, iglesia, porque acuérdese que esas son convicciones personales y eso nadie nos puede obligar, nadie nos puede, mucho menos se deje intimidar o que le infundan temor, y ni mucho menos también que lo quieran extorsionar.
o trocar, o que le digan que pacte con Dios. No, no, nada de eso. Todo lo que nosotros damos a Dios es voluntario y se tiene que hacer con alegría en el corazón. Lo único que sí le tengo que decir, iglesia, es que Dios no es un limosnero para que le demos limosna. Eso sí, ¿verdad? Si usted quiere apoyar la obra de Dios, gloria a Dios, y Dios pues le va a recompensar. Si usted no quiere apoyar la obra de Dios, pues que Dios le dé convicción y que Dios le bendiga y le siga bendiciendo. Esa es la realidad. Pero nada hay que hacerlo con tristeza ni por necesidad. Nada, absolutamente, ¿sí? Como le digo, lo único que le digo es que no tome a Dios como limosnero. Esa es la realidad. En Génesis capítulo 15, solamente lo menciono, es donde ya empieza a tomar esa promesa de Dios más realidad. En donde Dios promete a Abraham un hijo. Dice así Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, tú no me has dado prole, esto es descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad, como heredad esta tierra. ¿Sí? Pero eso lo veremos la próxima semana, iglesia. Abraham sin H intermedia. ¿Dónde vemos esta historia? En los capítulos 11 al 16 de Génesis. En donde vemos a Abraham, un hombre como usted y como yo. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que volvió a iniciar una vida en donde Dios ya era 100% su guía. Un hombre que fue próspero principalmente en lo espiritual y que lo material no lo esclavizó. No puso su corazón en lo material. En donde recibió grandes bendiciones también materiales de parte de Dios, teniendo un corazón en la fe en su Padre Celestial. Abraham demostró tener amor por los suyos. Abraham demostró tener consideración y misericordia por su sobrino. Y agradecido con Dios por todas las bendiciones recibidas, fue y entregó, ¿sí?, para la obra de Dios, pues recursos. Iglesia, sabemos que Abraham, un hombre que se equivocó mintiendo acerca de su esposa. Di que eres mi hermana. Ya sabemos la historia, iglesia. Pero acuérdese, todo esto quedó escrito para que usted y yo seamos enseñados y amonestarnos y a percibirnos de las cosas que nos convienen y de lo que no nos conviene. ¿Qué aprendemos hasta este punto de la vida de Abraham? Iglesia, la historia, en este caso a través de este personaje, nos habla de ser honestos, nos habla de ser transparentes, nos habla y nos enseña de ser justos, equitativos, ¿sí? Nos habla de no empezar a tener ideas propias o quererle ayudar a Dios con nuestras capacidades intelectuales. No. Iglesia, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, hijos de Dios. Aprendamos de estas historias a vivir en la armonía que Dios quiere que vivamos. Que nuestra mirada esté en el autor y consumador de la fe. Y que obedezcamos. Acuérdese, si sabemos que obedecer las bendiciones de Dios o las acciones de Dios o las ordenanzas de Dios trae bendición, también obedezcamos cuando a veces no entendamos lo que Dios nos está pidiendo, pero que lo que está demandando también ahí es obediencia. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Acuérdese, vamos a dar gracias a Dios y nunca dejemos de dar gracias a Dios para que se haga realidad en usted y en mí ese distintivo como hijos de Dios, como salvos
en Cristo Jesús y vivamos como Él lo estableció. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Padre bendito, por tu voluntad perfecta. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a través de Abraham, un hijo tuyo como cada uno de nosotros, seres humanos, que lo único que deseamos es obedecerte, Padre. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que nos das, que no sean raíces, Padre, que nos atoren en este mundo y sigamos avanzando en la fe. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque queremos tener un corazón conforme a tu voluntad. Un corazón, como dijimos, justo, equitativo, desprendido de las cosas materiales, sin embargo, reconociendo que todas esas cosas, Padre, tú las das como añadidura para también bien administrarlas. Pero sobre todo, que la fe no falte y vivamos en la fe de aquel que es conocido como el Padre de la fe, nuestro antepasado, en el cual fuimos, Padre, aceptados por medio de Cristo, en esa genealogía también. Abraham, el Padre de la fe. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesias, sean bendecidas, sigamos obedeciendo la palabra de Dios y vivamos en ese sentido exacto en el cual Dios nos ha establecido y requiere de cada uno de nosotros. Un abrazo, iglesia, nos vemos pronto.